Hola, buenos días a todos. Eh, Evidentemente hubo algún problema al comienzo con quienes operan el Zoom, así que vamos a esperar unos minutitos porque ahora están ingresando todos, va, incluso nosotros, a Ibero, Horacio, Juanjo, que son los profes también, tampoco ninguno podíamos entrar, así que estamos todos en esta situación. Así que esperemos 2 o 3 minutos y ya arrancamos, así la gente vuelve a engancharse. ¿Eh? Horacio, no te escuché, perdón. Tomamos un par de mates, digo, se me escuchó. Sí, unos cafés y demás, tal cual. Aprovechemos que ahora se puede. Sí, yo recibía lo de ustedes, Vero y Horacio, que, bueno, estábamos acá con Juanjo, que ninguno podía entrar, ninguna compu. Pensamos que por ahí era un problema de una de las compus, pero no, no era, era otro tipo de problema. Siempre fue tan puntual que llamaba la atención por eso. Exacto, por eso a mí yo pensé que el problema era la compu en la que estaba, digo, esta se tildó justo hoy, bueno, pero no era ese el problema, era otro. Bueno, ahí van entrando. Fabi, hola, buen día. Buen Hola, día. buenos días. ¿Cómo están? Hola. Horacio, estás por dos vos. Vos es cierto que valés Sí, mucho, porque pero como no entraba, digo, debe ser la computadora. Entré por el celular y ahora no lo puedo sacar. estamos todos iguales, todos pensamos que éramos nosotros los que nos podíamos mostrar. Claro, así que me voy a sacar de uno, qué sé yo. Claro, yo digo, Horacio, estás dos. Es No, cierto que vale por varios, pero. bueno, gracias. Ahora que voy a decir que puedo sacar. Ahí me fui de uno. Ahí estoy Ah, bien. bueno, ya Normal. está, ya quedamos con el auténtico. Con el auténtico Horacio. Muy bien. Bueno, vamos a ir empezando. Total, esto está grabándose, así que eh, aquellos que se vayan incorporando paulatinamente van a poder igual después recuperar todo esto. Bueno, dos cuestiones antes de empezar. La primera es que mañana vamos a habilitar en el foro, un foro va donde, como hicimos la primera vez, el primer parcial, ¿no? Donde pueden ir colgando las preguntas, como para que también nos ordenemos. Se va a identificar cómo tener que hacerlas, o sea, colocar el número de unidad a la que corresponden, más que nada como para tener un orden y poder ir contestándolas después. El repaso se va a hacer el viernes de 10 a 11:30 de la mañana, ¿bien? Y en ese horario, como siempre grabado, o sea que aquel que no pueda estar en esos momentos lo verá después, no hay problema. Ahora, la idea es, igual que la otra vez, contestar entre los profes que estemos ese día eh, las preguntas que nos han dado. De hecho, como los vamos a hacer el jueves, el foro, después por ahí nos dividimos internamente con los profes que pueden estar, quién se encarga de algunas preguntas, como para hacerlo un poco más dinámico. Y de esa manera
tenemos la posibilidad de contestar todas las dudas que ustedes tengan, ¿bien? Así que mañana, cuando habilitemos el foro, les pido que las dudas que tengan las vuelquen ahí, ¿sí? Pueden ser sobre los contenidos, sobre las lecturas, perfectamente identificados, y nosotros nos vamos a dedicar a trabajar sobre eso, ¿bien? Luego, ¿qué vamos a hacer hoy en este encuentro? Identificar, como siempre hacemos, todo lo que tiene que ver con las cuestiones más importantes, ¿no? De las unidades que faltan dar en el plenario, porque en realidad en el aula virtual hace varias semanas que ya están colgadas, ¿sí? O sea que todos los contenidos, todas las lecturas, todo ya fue subido, ¿bien? Pero no lo habíamos hablado, así que ahora seguramente hay varias cuestiones que ustedes ya han leído y demás que les resultarán nuevamente conocidas, y de pronto hay otras que por ahí no les prestaron mucha atención y ahora sí se van a tornar importantes. A los efectos de delimitar esta situación, decimos, según el programa de estudio de Historia del Derecho y Constitucional Argentino, que es el programa vigente, vamos a trabajar las unidades 15 y 16. Y en función del programa de Historia Constitucional Argentina, del Plan 1988, van las unidades 10, 11 y 12. En términos de contenido son las mismas, ¿bien? Pero en identificación de unidades son distintas, ¿bien? Y por eso, para que les quede bien claro a los dos grupos cursantes, para que sepan cuáles son las unidades. Pero en contenidos son exactamente los mismos. El primer contenido que tenemos que hablar, y seguramente allí algo nos va a poder aportar Horacio, que ya la semana pasada mencionó algunas cuestiones, pero podemos empezar desde ahí recuperando el tema de la revolución, de la denominada Revolución Libertadora, la revolución que derroca al primer peronismo en 1955. Esa es una revolución que, tal como hemos mencionado, es la primera de las revoluciones militares que tiene nombre. La cuestión de plantear una denominación no es una cuestión menor. Bueno, bienvenidos Gustavo Iaruzzi, Francisco, que son nuestros profes también. La idea del nombre, decíamos, tiene que ver con una identificación que desde el vamos da cuenta de lo que está planteándose. En el espíritu de quienes derrocan al primer peronismo venía una construcción de libertad, bien opuesta a lo que ellos consideraban que había sido el régimen derrocado. De ahí el nombre de Libertadora, ¿verdad? Entonces, ustedes ya lo han visto, tiene un primer momento con el general Lonardi, ¿bien? Y un segundo momento con Aramburu, que es el momento de pronto mucho más duro de la revolución. En ese contexto hay un hito fundamental que es la reforma constitucional de 1957. Digo un hito fundamental a los efectos de nuestra materia, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con las constituciones, reformas, normativas fundamentales. Y acá tenemos algo muy importante, porque nosotros habíamos visto la semana pasada que Alejandro Rosales, el profe Alejandro, había hablado especialmente junto con Horacio y Fabián también de la Constitución del 49, y ahora, derrocado el peronismo, hay que ver qué hace esa revolución libertadora con
con esta constitución. Horacio, si querés decirnos algo sobre esta reforma. Bueno, buen día a todos los que se agregaron, acá mis colegas. Inicialmente voy a plantear, digamos, para ubicarnos bien, ¿no? Completando lo que dijo Alfonsina. El punto 15.1 habla de la Revolución Libertadora, consecuencias políticas, jurídicas, institucionales y reforma constitucional del año 57. Acá como ayuda tienen, en principio, la microclase de Alfonsina, que habla de la crisis del consenso y la legitimidad democrática, parte 1. Mi microclase, que está un poquito amplia, voy a tratar de hacer un pequeño resumen, y lectura acá fundamentalmente la guía de lectura, acá de nuestros docentes ayudantes, mis colegas Francisco García y Fabián Roberto Macitelo, que hacen mención a distinta bibliografía, y la lectura obligatoria que da acá la cátedra es la de Novaro Marcos, en la historia de la Argentina. Bueno, entonces, ahí hay mucho material para que ustedes se lo puedan ir viendo. Vamos a tratar de, visto lo extenso que es esta parte, de dar un pequeño resumen, ¿no? Voy a arrancar un poco, que no está en mi microclase, voy a hacer un pequeño resumen de lo que dice Novaro Marcos en su obra, cuando digamos, titula La Revolución Libertadora como el fracaso de la restauración conservadora, y marca dos sectores muy marcados. Primero, tal cual se habla en la microclase, esto es un golpe de Estado. Esto es un golpe de Estado, es un quiebre institucional de un movimiento autoproclamado revolucionario, pero en realidad es un quiebre institucional por la fuerza de un gobierno elegido democráticamente. La conclusión final, acá lo habla Francisco, también lo comentan en la guía, digamos, lo que intenta hacer esta revolución, que entra como democráticamente a tratar de estabilizar, digamos, la idea es sanear la economía, democratizar, viola la Constitución y hablan de un proceso democratizador, una cosa bastante absurda, y la revolución, digamos, que arranca el 23 de septiembre del año 55 y finaliza el 1 de mayo del 58 con la asunción de Frondizi, entre otras cuestiones, fracasa también políticamente porque el ala más dura, que vamos a dar una pequeña diferenciación, que asume a través del general Aramburu y del contraalmirante Rojas, intenta desperonizar a nuestra sociedad, la proscribe, ese decreto patético que, digamos, hasta había desde multa a prisión por usar el escudo de Perón o cantar la marcha peronista, ahora parece una cosa increíble. Bueno, yo tampoco había nacido, justo yo nací el otro año, pero todos ustedes que ven esto deben estar espantados pensando cómo puede ser. Bueno, eso fue nuestro país, ese fue el intento, había toda una movida latinoamericana. Nosotros tuvimos en principio digamos, con una ascendiente clase social que se da en el peronismo, una segunda parte del peronismo. Estamos tanto ahora hablando de ajuste, hay un ajuste económico, hay también una influencia de lo que ocurre, hay digamos, la cátedra acá trata de ser bastante libre, inclusive si ustedes ven, cuando hablan de Catarusa, habla de cuál es el ascenso social que tiene nuestra clase media, en Latinoamérica se destaca, pero la sociedad está fragmentada entre los peronistas y los antiperonistas. Hay lo que ahora se llama grieta, en ese momento, lo que antes fue unitarios y liberales, lamentablemente, y por no respetar las instituciones, digo que de la parte negativa de ese peronismo, que ya hemos hablado anteriormente, que se habla de la falta de respeto a la oposición, la persecución, etcétera, etcétera, va a traer como resultado, y acá voy a nombrar un poco a Novaro, el cual divide dos sectores golpistas. Por un lado, los que están identificados con Lonardi, los nacionalistas católicos, que con la proclama de ni vencedores ni vencidos, parafraseando a lo que fue en su momento Urquiza, cuando, tal cual dice Alfonsina en su clase, que hablan del segundo dictador, que antes era Rosas, acá el segundo dictador,
como no se le podía nombrar, hablaban del tirano de puesto, el tirano prófugo, etc. Pero inicialmente Leonardi va a tener unos pocos días en su gobierno, inclusive estaba enfermo de cáncer, pero esta representación de nacionalistas y católicos, la idea era que buscar lo más rescatable del gobierno de Perón, como por ejemplo el orden, y no había una idea tan antiperonista. Lamentablemente, el otro ala, que estaba representado por Aramburu, por el contraalmirante Rojas, eran los liberales republicanos, en los cuales tenían en cuenta que el peronismo era autoritario, corporativo, corrupto, y había que eliminarlo totalmente, y había que desperonizar a la sociedad. Entonces, arrancaron con tres premisas: revocan la Constitución del 49, intentan hacer una modificación con su proclama revolucionaria, cambiar los estatutos de los partidos políticos, cambiar el régimen electoral y modificar la Constitución. Se intenta desperonizar a la sociedad, tal cual lo retiro, fracasa. Lo puntual del fracaso es que Perón 17 años después vuelve y es presidente por tercera vez. Quiere decir que fue absolutamente un fracaso, el intento económico también lo es. Así como para darles algún pantallazo, cuando asume Aramburu, que es un golpe de Estado, palaciego, que a partir de eso, la idea es eliminar, intervenir todos los sindicatos, acá son los que eran llamados por Perón, los gorilas, proscribir totalmente al peronismo, se interviene la CGT, va apareciendo lo que se llama un peronismo sin Perón, notoriamente Aramburu después es como que va teniendo una especie de ablandamiento de su dureza inicial, ha puesto a algunos funcionarios radicales que lo han apoyado, va cambiando, pero eso no es aceptado por la parte de la Marina, que orgánicamente rechaza, era visceralmente antiperonista, ¿no es cierto? Entonces, para destacar de ese periodo, surgen las figuras sindicales como Bandor, como Framini, comienza la llamada resistencia peronista, John William Cook, que será a la izquierda, que es el consejero de Perón. Perón tiene, tal cual lo explica Francisco por ahí, como inicialmente ese mensaje violento después del bombardeo de la plaza, es prácticamente un genocidio, mueren hasta niños, con la idea de asesinar a Perón, y la réplica de Perón, cuando ese mensaje violento, que por cada uno que caigan de los nuestros caerán 5 de ellos. Hay movimientos cuasi armados desde el punto de vista sindical, se incendian las iglesias y aparece un enorme enfrentamiento. Bueno, de esta cuestión, y lo que destaca Novaro, fíjense ustedes que independientemente de esto, la parte positiva que tiene el peronismo, hay un reparto, una participación del asalariado del 50%. El llamado reparto de la torta en esta parte del peronismo nunca más se vuelve a repetir. Bueno, después ocurre que hay falta de divisas, esa falta de divisa con la idea económica que es liberal, que trata de desarmar todas las conquistas sociales. Hay una especie de venganza de parte de los empresarios, hay caída del salario real, no se logra a través de este asesor que es Previch, el cual manifiesta cuál debería ser, decir, bueno, disolver el IAPI, una economía más liberal, todo el manejo estatal dejarlo de lado. Esto es un poco la política económica que tiene esta revolución libertadora. Va a traer, dentro de esta cuestión, Perón desde el exilio va teniendo distintas actitudes, lo que inicialmente busca con la revolución, termina pactando, porque fíjense ustedes que era algo trascendente de este momento, es la reforma constitucional del año 1957, para lo cual se llama una junta consultiva.
consultiva en la cual se prohíbe que participe electoralmente el peronismo y el comunismo, Perón desde el exilio manda a votar el blanco y gana el voto en blanco. El radicalismo, que cree que tiene su revolución inconclusa, que entiende que es el momento de tomar la parte positiva del peronismo, se resquebraja y históricamente el radicalismo, que es de internismos, que hasta el día de hoy lo conserva, se forman dos bandos. Por un lado, la figura de Balbín, que es básicamente antiperonista. Yo creo que ese rencor después lo licúa con el abrazo histórico con Perón, que es un gobernador provincial, que cree que hay que seguir para adelante para captar a las masas populares, sacar de lado el autoritarismo, pero entiende que se debe seguir adelante sin el peronismo. Y por otro lado, entonces se divide la Unión Cívica Radical en la Unión Cívica Radical del Pueblo, con Martín a la cabeza, y el otro dirigente, que es más pro-peronista, o digamos, es desarrollista, más allá que estoy hablando de Allende, que forma parte de la Unión Cívica Radical Intransigente, se parte el radicalismo, y cuando parecía que Balbín era el favorecido, se habla de un pacto a través de su mano derecha, Frigerio, con Perón, y bueno, esto trae como consecuencia que en las elecciones del 58, y voy adelantando un poco, para que les saco un poco del tema al que me sigue, ganan las elecciones con el peronismo proscripto. Bien, básicamente está en la clase, pero yo le voy a tirar un pequeño comentario de lo que es la reforma constitucional del 57 y la Junta Consultiva. Esta Junta Consultiva, que está formada inicialmente por prestigiosos políticos, personalidades como Oscar Allende, Américo Yoldi, el mismo Palacios, etcétera, son todos políticos que inicialmente participan de esta Junta Consultiva, que entre otras cuestiones, básicamente es como que legitima a esta Junta, que termina siendo, vuelve a radicar, digan, en el país la pena de muerte, el fusilamiento, tal así que lo explica María Alfonsina precedentemente, el fusilamiento del Valle. Tengan ustedes la obra de Walsh, cuando habla de los fusilamientos de León Suárez, cuando habla de Operación Masacre, etcétera, etcétera. Es una época muy violenta de la Argentina, es muy largo, voy a tratar de ir cerrando porque si no me va a matar Alfonsina, pero básicamente lo que es esta Junta Consultiva va perdiendo de a poco con estos fusilamientos, estos políticos que van tomando intervención, se van dando un paso al costado, y apenas va a haber quórum para terminar con la Constitución y esta reforma constitucional. Aramburu había derogado mediante una proclama la Constitución vigente, y se logra dos cosas con esta reforma constitucional solamente. Es decir, dejar sin efecto la Constitución del 49, reponer el texto de la Constitución del año 53 con las reformas de 1860, 1866 y 1898. Ustedes también la van a tener que hacer para el examen. Entonces, a partir de esto, lo que queda, el agregado importante, es el artículo 14 bis de esta Constitución del 57. Quiere decir que se reimplanta esta Constitución liberal por esta teórica Constitución que representaba el constitucionalismo social. Eso será para otro momento. El peronismo no vuelve en el futuro a querer reimplantar eso, pero ese es otro tema que ahora nos excede. Pero acá básicamente, hacia grandes rasgos, el artículo 14 bis habla de cuestiones sociales y básicamente el derecho de huelga. Sintéticamente están las microclases. El artículo 14 bis habla aún vigente obviamente, habla que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor. Bueno, y ahí habla de jornada limitada, descanso y vacaciones pagos, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, etc. Habla de una organización sindical y libre, establece el derecho de huelga, que recurrir a la conciliación, el derecho de huelga, y entre otras cuestiones, a los que somos empleados públicos,
acá impone la estabilidad del empleado público. Eso es a grandes rasgos. Tengan presente el fracaso de esta revolución, tengan presente la inutilidad de esa división de la sociedad y que desde lo que se autoproclama una revolución termina siendo un gobierno golpista con un apoyo popular, una sociedad dividida, una plaza de Mayo llena, creo que muchísima gente arrepentida después, y fue una etapa de la historia, hay que juzgar, yo creo que hoy, hoy hay que dejar que la propia democracia, nuestra propia constitución vigente, utilice los elementos institucionales para la sucesión. Así que básicamente la conclusión que esta revolución libertadora tuvo un resultado absolutamente negativo, y es una etapa negra de nuestra historia. Gracias. Muchas gracias, Horacio. Evidentemente, esta es una de las revoluciones militares, tal como ha señalado, que toma el poder, que plantan una fuerte división de la sociedad argentina, que habilitan un espacio de violencia desde las instituciones o desde el poder que hasta esos momentos no se había presenciado, y que además definen la reforma de la Constitución, donde me parece clave recuperar esto que planteó Horacio, que tiene que ver con el derecho a huelga, que lo instauran a partir del 14 bis, junto con el resto de los derechos sociales compilados allí, derecho a huelga que no estaba en la Constitución del 49 y que no deja de ser, digamos, contradictorio en la medida en que en la vigencia de un gobierno militar lo que menos se podía hacer era justamente el ejercicio de un derecho a huelga, ¿no? Con lo cual era toda una gran contradicción. Tal como señaló Horacio, la transición hacia la vuelta a la democracia se va a dar bajo un radicalismo dividido. Digo el radicalismo dividido porque también planteamos que la revolución libertadora va a proscribir al peronismo en la posibilidad de presentarse elecciones. Entonces, se abre allí un largo camino de un peronismo proscripto, ¿bien? Esto significa que no puede presentarse a las distintas elecciones que se van a dar a partir de ahí durante varios años. Y esto también habilita pensar qué le pasa al peronismo y al sindicalismo en la medida en que no puede actuar como corresponde en una elección. Por lo tanto, la elección que va a llevar a la fórmula de Frondizi como candidato tiene que ver, bueno, ustedes en la clase también y en los distintos textos está, que tiene que ver con el hecho de este acuerdo, que no es un acuerdo en donde Perón y Frondizi se sientan los dos y se toman un café y discuten, sino que lo hacen a través de sus representantes, ¿no? Por él, los votos que el peronismo no puede plantear con candidatos propios van a la Unión Cívica Radical Intransigente, que presentaba como candidato a Frondizi. Frondizi, el Balbín, tal como lo mencionó Horacio, era por la Unión Cívica Radical del Pueblo. Frondizi gana las elecciones y el compromiso, o cuando uno habla de un acuerdo o de un pacto, se supone que hay algún tipo de contraprestación, digamos, la idea era darle los votos a la fórmula de Frondizi, y bueno, ¿qué hacía Frondizi frente a esto si llegaba al poder, tal como pasó? Bueno, lo que podía hacer o debía hacer eran básicamente dos cuestiones. La primera tenía que ver con el ala sindical, esto es levantar todas las intervenciones que los sindicatos habían sufrido a propósito de la Libertadora, y la segunda es levantar la proscripción al peronismo para las próximas elecciones. Bueno, esto es un acuerdo que se quiebra a los pocos meses de la llegada de Frondizi, en la medida en que digamos, el levantamiento de la proscripción no completa y tal como quería el peronismo no va a llegar, y la situación con los sindicatos es sumamente tensa.
Nosotros en la, en el programa, perdón, en los contenidos, hablamos, por ejemplo, de la política sindical, y ustedes ahí en la lectura, tal como señaló Horacio, de Cataruz, no, de Marcos Novaro, en el gobierno de Frondizi, trabaja esta situación de la tensión entre sindicalismo y peronismo, en donde, por ejemplo, ahí hacen alusión a distintas instancias de conflicto, con huelgas, con planteos de los sindicatos, ¿no? Que van a dar lugar a incluso algunas situaciones complicadas como el plan Conintes, el plan de conmoción interna del Estado, ¿no? Que habilita Frondizi como una forma de ponerle freno a los problemas sindicales. Lo cierto es que hay una política exterior que también está mencionada en el programa y que está en los textos, en donde hay dos momentos de muchísima tensión, de los cuales uno tiene un rebote muy fuerte para la política argentina. En principio, uno de los puntos es el problema con el secuestro de Eichmann, criminal de guerra nazi en territorio argentino, que plantea un problema diplomático que nunca se había presentado y que por otro lado habilita a pensar también cómo era visto la presencia de criminales nazis en nuestro país, en el resto del mundo, y la inseguridad que se creía que si se presentaba como correspondía, se corría riesgo de que huyera. Lo cierto es que eso fue un hito diplomático muy serio y que planteó además lo permeable que eran las fronteras de nuestro país, ¿no? Que habilitaron esta instancia. Pero el otro problema exterior es el más importante, que tiene que ver con Cuba, con la revolución cubana, que tiene que ver con que Cuba va a instaurar un nuevo régimen en América, un régimen político novedoso, y Estados Unidos se alterará notoriamente frente a la posibilidad de un pie comunista en territorio americano y la alternativa de pensar que ese germen de la revolución cubana puede esparcirse por el resto de América Latina. A partir de ahí, esta presión sobre los distintos países latinoamericanos para provocar la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos, ¿bien? Y esta tensión que se produce en la medida en que Frondizi no está de acuerdo con que se expulse a Cuba, eh, y el resto especialmente de lo que tenía que ver con la política de Estados Unidos con sus presiones, más las presiones de las propias Fuerzas Armadas para señalar que efectivamente debía romper relaciones con Cuba. El punto clave de el final de Frondizi tiene que ver con algunas cuestiones que nos hemos detenido un poco en marcar, y es fundamental que ustedes lo sepan, porque la caída de Frondizi se va a dar por un golpe, ¿bien? Pero esos militares que derrocan a Frondizi no van a tomar el poder. Por eso, el golpe de 1962 es un golpe atípico, en la medida en lo típico, lamentablemente, es otra vez un presidente es derrocado por las fuerzas militares. Lamentablemente se había visto en el 30, en el 43 y en el 55. Pero lo que es distinto es que esos militares no toman el poder. Que no tomen el poder no tiene que ver puntualmente con una situación de arrepentimiento por el acto de derrocar a Frondizi. Nada más lejos de eso. En realidad tiene que ver con no ponerse de acuerdo internamente sobre quiénes van a tomar efectivamente el poder. Y además, el hecho o el andamiaje indirectamente débil, pero que se fortalece en la definición de aprovechar el conflicto interno, en un punto del ejército especialmente,
para plantear digamos, la posibilidad de que llegue al poder quien está en la sucesión, ¿no?, presidencial. Hay que pensar que Frondizi no tenía vice, el vice había renunciado al poco tiempo de su presidencia, ¿bien? Por lo tanto, el tercero que quedaba era el vicepresidente, digamos, en orden del Senado, ¿no? Y ante la ausencia del vicepresidente de la Nación, el presidente del Senado, segundo en el orden, luego del vice. Vice no está, y ahí estamos con Guido. Bueno, dos cuestiones me parece fundamentales para mencionar desde acá. Uno tiene que ver con el hecho de que Frondizi, la principal tensión que lleva a su derrocamiento tiene que ver con el hecho de, si bien no levantó la proscripción al peronismo, permitió el avance sobre los partidos neoperonistas que se presentaron a elecciones y en las del 62, elecciones de medio término, ganen, ¿bien? Especialmente, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, donde había ganado una persona que venía desde el peronismo. Los militares entienden que Frondizi ha quebrado la cuestión de la proscripción indirectamente al habilitar la presentación de estos partidos llamados neoperonismo. Bueno, lo cierto es que espérenme un minuto. Sí, pero acá tengo. No, que se cayó internet en la casa y los demás, y Juanjo no puede estar, pero yo tengo conexión directa con la compu, entonces por eso. Cuestiones domésticas que les pasan a ustedes también. Bueno, entonces decíamos, la lectura de Hudson, que trabaja este fenómeno del golpe del 62, puntea justamente los problemas que se presentan al interior de las Fuerzas Armadas y la misma situación de Guido, que es el presidente que llega por esta situación particular. Guido es un presidente endeble por donde se lo mire, y lo cierto es que desde ese lugar no va a poder terminar ni siquiera lo que él pretendía, que era el mandato de Frondizi, y rápidamente va a ser su convocatoria a elecciones, que va a llevar nuevamente a la presentación de la proscripción del peronismo, y la candidatura, en este caso por parte de la Unión Cívica Radical del Pueblo, de Arturo Illia, quien efectivamente llega al poder. Ustedes en las lecturas puntualmente de Marcos Novaro, trabaja la presidencia de Illia en distintos planos. ¿Está ahí? Ahí. Bueno, ¿cuáles son esos planos que a nosotros nos interesa mencionar? Bueno, en principio todo lo que tiene que ver con la vinculación y los problemas que tiene que enfrentar Illia con el sindicalismo. Y algunas cuestiones que específicamente plantea también Novaro, que es y que había señalado hace un rato Horacio, esta cuestión del peronismo sin Perón, ¿no?, que empieza a avanzar mucho más fuerte durante la presidencia de Illia, con liderazgos sindicales que tienen su propia impronta y su propia definición, que obviamente no terminan de seguir los lineamientos del propio líder, digo Perón, que se encuentra en el exilio. Hay algunos puntos importantes que menciona Novaro y que tiene que ver, por ejemplo, con la tensión permanente en relación con los gremios, y que evidentemente
se tornó en algunos casos muy, muy compleja. Y la otra tiene que ver incluso con una lectura que está en el aula virtual, que en este caso es de Miguel Taroncher, que en esa lectura se trabaja especialmente la perspectiva desde la prensa, ¿no? Y desde cómo progresivamente se crea desde la propia prensa un espíritu totalmente contrario a Ilia, ¿no? Las viñetas de los distintos humoristas lo colocan como la tortuga, y casi hay un clamor hacia que lo saquen, y a esta idea de que tomaban las decisiones como en forma muy lenta, ¿no? Lo cierto es que eh, la, la cuestión de tensión con las fuerzas armadas, especialmente con el ejército, se da a propósito de una situación en el planteo de las Fuerzas Armadas de querer, especialmente del ejército, de querer participar en conflictos que se estaban produciendo en algunos lugares de América Latina y que tenían que ver específicamente con avances de sectores de izquierda y la participación en forma conjunta de ejércitos latinoamericanos. Estoy buscando, acá está. En la lectura de Novaro hay un punto fundamental que está señalado en forma particular, que habla de la doctrina de seguridad nacional. En ese punto de la doctrina de seguridad nacional es donde cruza la figura de Onganía, jefe del ejército, durante la presidencia de Ilia, y la formación que tiene en relación a lo que ha logrado trabajar cuando fue convocado a West Point, ¿no? Y que tiene que ver específicamente con esta idea de articular las distintas fuerzas militares contra todos escenarios de avance de izquierda. Ilia estaba totalmente en contra de eso, ¿bien? Y señala que participar en una fuerza armada conjunta en un país que está viviendo su propia definición y su propio conflicto, es algo que no corresponde. Y cuando Onganía le solicita la participación directa para ir a conformar las fuerzas en Santo Domingo, que además había Estados Unidos había agudizado esto con que, que lo podía presidir las fuerzas conjuntas argentinas, y ella dice no, no tenemos nada que hacer en ningún lado que no tengamos ningún conflicto nosotros, y menos meternos en la política interna de un país. Conclusión, Onganía queda realmente muy resentido frente a esto, señala que es una política contraria a las Fuerzas Armadas, etcétera, y Ilia incluso indica que es conveniente la renuncia y Onganía se va. Al poco tiempo es quien dirige las acciones en contra del presidente Ilia y realiza el golpe militar de 1966. En ese punto llegamos a algo que es absolutamente clave, que es otro golpe militar, el golpe de 1966. Ahora bien, este golpe, otra vez sobre eh, sobre la figura de un presidente y su derrocamiento, el presidente Ilia, pero acá estamos en presencia de algo, por eso me voy a detener un poco, que está en la clase,
pero para que lo recuerden bien, que es esto del Estado burocrático autoritario, una construcción diferente a las que se habían visto en los golpes militares anteriores. Y esto no es no son detalles, ¿no? No me voy a explayar sobre qué era el Estado burocrático autoritario, la concepción de O'Donnell, porque en la clase está explicada incluso desde el diccionario de Torcuato Di Tella en términos conceptuales. Lo que sí me permito marcarles un poco más es lo que tiene que ver con algunas características que desde el vamos, este nuevo golpe militar, que además, fíjense, vuelve a tener nombre, se llama Revolución Argentina, con lo cual parece ser que es realmente una construcción totalmente nueva de hacer otro país, ¿bien? Y eso se pone de manifiesto en esta construcción de un Estado, ¿bien? A ver, derrocan al presidente, o sea, al poder ejecutivo, igual que el resto de los golpes. Pero cuando hacen, por ejemplo, el mensaje al país para Onganía, mejor dicho, Pistarini, Varela y Álvarez, que son los primeros, los que hacen el mensaje, hablan de disolver el Congreso, o sea, derrocar al presidente y vicepresidente, a los gobernadores y vicegobernadores, disolver el Congreso Nacional y todas las legislaturas provinciales. Y acá viene el tercero. Separar de sus cargos a los miembros de la Suprema Corte de Justicia y al Procurador General de la Nación. No les quedó ningún cargo, no les quedó ningún cargo, bien, de las autoridades nacionales sin sacar. Recuerden que ustedes que en las anteriores teníamos el Ejecutivo, el Legislativo, ¿bien? Y un judicial, desde la famosa acordada de la Corte del 30, que había hasta justificado el golpe. Acaban por los tres, ¿bien? El cuarto es inmediatamente designar nuevos miembros de la Suprema Corte. O sea, fíjense, uno, Ejecutivo Nacional y Provincial. Dos, Legislatura Nacional y Provincial. Tres, Corte Suprema Procurador. Cuarto, nombran ellos quienes se van a encargar de la justicia. Eso, efectivamente, desde el vamos, marca una construcción estatal que se plantea. Disolver todos los partidos políticos del país, poner en vigencia el estatuto de la nación, el estatuto de la revolución. ¿Bien? Y luego, digamos, en ese primer punto, en esta mensaje, designan a Onganía como presidente. En el acta vuelven a decir lo mismo y me interesa el estatuto de la Revolución Argentina. En el estatuto, bien, plantean específicamente la superioridad clara del estatuto sobre la Constitución. Y en ese punto, ustedes me dirán, bueno, pero los anteriores golpes militares y también destruyeron la Constitución, no les importó absolutamente nada. Totalmente de acuerdo. Pero ninguno había osado crear una construcción normativa superior a la Constitución. Decían que la respetaban, obviamente no lo hacían, pero estos van por más, digamos. Esta construcción del Estado autoritario no solo derroca todos los poderes nacionales, nombra a los miembros de la Corte, sino que además dice que están encima de la Constitución Nacional. Por eso cuando hablamos de una construcción de un Estado autoritario, de lo que decimos es que este golpe militar y esta construcción revolucionaria que plantea la Revolución Argentina es de una magnitud mayor a la de los anteriores golpes militares. Y es, en un punto, el inicial característica de esa construcción estatal que el proceso de reorganización nacional también va a tomar. O sea, que no es que no va a tomar, sino que el último golpe militar va a seguir esta idea, ¿no?, de ir absolutamente por todos los poderes y estar además encima de la propia Constitución. Fíjense, para que quede claro, en la
En el estatuto, ¿no? En el artículo 3 dice, el gobierno ajustará su cometido a las disposiciones de este estatuto, a las de la Constitución Nacional y leyes y decretos. ¿Qué es lo que colocó primero? El estatuto. Y después la Constitución. Con lo cual, ahí hay un punto que ustedes deben quedarle muy, muy claro, porque habilita a pensar por primera vez la construcción de un Estado autoritario. También hay algo clave. Prácticamente no mencionan la posibilidad de la vuelta de la democracia. Bien, o sea, es como que tienen que construir todo esto, dejarlo armado y después se verá. Eso también es la primera vez que aparece tan fuertemente identificado. En los anteriores decía, bueno, cuando el orden vuelva, cuando van a volver las elecciones, esto ni siquiera hay una posibilidad discursiva de plantear la vuelta. ¿Bien? Por eso esta cuestión que hacemos un poquito de hincapié que tiene que ver con lo del Estado, ¿no? La construcción de un Estado autoritario. Indudablemente esa revolución tuvo distintas instancias. La instancia de Onganía, que es la más dura y contundente en términos del Estado burocrático autoritario, donde se van a producir, me parece, distintos hechos significativos. Uno es el que tiene que ver con la vida universitaria, que es el que está planteado por la Noche de los Bastones Largos, donde por primera vez las fuerzas de orden ingresan violentamente, específicamente en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, reprimen, sacan a los consejeros que estaban ahí reunidos, junto con estudiantes, e intervienen las universidades, ¿no? Eso, o sea, fin de la autonomía universitaria por completo por obra de un gobierno militar. Hasta esos momentos, los gobiernos militares habían ido contra la universidad, lo dijimos desde la Revolución del 30, ¿no? Cuando hablaba de la anarquía universitaria, siempre fueron contra la universidad. Ahora, nunca tanto como porque directamente le cortan la autonomía, intervienen a sus autoridades, fin de los procesos democráticos internos y obviamente la Noche de los Bastones Largos provoca lo que se conoce como la primer gran fuga de cerebros que se registró en nuestro país, en donde muchísimos docentes, investigadores y muchos estudiantes se fueron de la universidad y en el caso de docentes e investigadores incluso se fueron a otros ámbitos laborales. ¿Bien? Fíjense que el último premio Nobel que nosotros tuvimos, que fue César Milstein, trabajaba en la Universidad de Buenos Aires y producto de todo este proceso de autoritarismo que se vive al interior, se va a ir de nuestro país y bueno, va a terminar sus investigaciones en Inglaterra. El otro punto, yo diría que en Onganía hay tres cuestiones para ubicar. La Noche de los Bastones Largos se relaciona a la universidad. El secuestro y posterior asesinato de Aramburu, que ilmana eso que Horacio hoy planteaba, ¿no? Esta cuestión de la violencia que Aramburu hizo uso en las definiciones por la pena de muerte, específicamente, por ejemplo, contra el general Valle, que era uno de los generales que se plantó contra Aramburu y fue condenado a muerte, y no hubo ni el Papa que pidió por la vida de él y otros no pudieron lograrlo. El comando que instaura la presentación oficial en la vida política argentina de Montoneros es el que secuestra a Aramburu y posteriormente, bajo la figura de un juicio popular, procede a su asesinato. Esto es muy, muy fuerte porque indudablemente marca la presentación de esta organización armada, pero también que instaura obviamente otras perspectivas del uso de la violencia, pero que también tiene que ver con la figura emblemática de Aramburu, que era indudablemente, primero, un general retirado del ejército, para la propia organización militar
es gravísimo por la figura de lo que representaba Aramburu, y luego también por el hecho de la instalación de una violencia. El tercer cuestión clave es el cordobazo, el denominado cordobazo, que es un movimiento estudiantil y de obreros en Córdoba, claramente antidictadura, y en una construcción bastante peculiar, ¿no? de estudiantes universitarios y obreros, que tiene mucho que ver con Córdoba y que tiene que ver con las características bien particulares de Córdoba, pero que indudablemente digamos, empieza a gestarse un fenómeno de alianzas de distintos sectores socioeconómicos en contra del gobierno militar. Onganía, cuando renuncia, va a haber una breve presidencia militar de Livingston, un general absolutamente ignoto, y luego Lanusse. Este sí no es ignoto, y este en realidad tenía una línea digamos, de intencionalidad de construcción política que difiere del resto de los militares, ¿no? De ahí también el intento de llegar a crear una situación diferente a la salida electoral, ¿no? Que de hecho la salida electoral se va a producir con el levantamiento de la proscripción al peronismo como partido, no así a la figura de Perón, ¿bien? A la que indirectamente no nombran, seguimos con lo de innombrable, pero se le asegura un artículo en donde quienes no han estado en el país en tantos años no van a poder presentarse. Eso es decir, igual, Juan Domingo Perón, vos no te podés presentar, es exactamente lo mismo, digamos, sin caer en la definición digamos, de identificarlo fuertemente. Francisco, ¿estás con posibilidades? Sí, porque vos haces una microclase del 72 o y me gustaría si podés aportar alguna cuestión bien clave en relación a esto antes que cerremos esta unidad. Bueno, buen día, ¿cómo les va? Lo que yo por ahí analizo en el 72, en todas las circunstancias políticas que se dan, además, algo que a veces pasa desapercibido y que para nuestra materia y todo lo que tiene que ver con el desarrollo normativo constitucional es importante y es fundamental, que es nada más ni nada menos que la sanción de la enmienda constitucional del 72. ¿Y por qué digo es algo que pasa generalmente desapercibido? Porque uno cuando ve las reformas, en primer lugar, uno no ve la reforma del 72, o no se analiza como la reforma del 72. Lo que nos lleva a preguntarnos primero por qué. La primera situación que se da es porque ese proceso de reforma constitucional, constituido por la enmienda del 72, se hace sin respetar el proceso de reforma constitucional que marca nuestra Constitución con la necesidad de cómo debe ser la convocatoria por parte del Congreso, con las mayorías que deben existir y demás. Yo siempre digo algo que me parece que vale la pena marcarlo con relación a nuestras reformas. Nosotros tenemos, nuestras reformas constitucionales tienen una característica de lo técnico muy especial. Todas tienen visos de inconstitucionalidad. Absolutamente todas. Desde la primera del 60 que se hace en un contexto muy especial, por eso yo creo que Vidar Campos la salva después hablando del proceso 53-60, pero se hace cuando existía la prohibición de sancionar por 10 años o reformar la Constitución. Pasa lo mismo con el 66 con relación a los diputados, los que forman parte o no. La situación de la convocatoria del 49, lo que explicaba Horacio del 57, que es claramente una atrocidad
en términos constitucionales, lo del 72 también, porque la verdad que lo que pasa en el 72 es una reforma constitucional que no es convocada por el Congreso, no tiene las 2/3 partes de los miembros ni presentes, ni totales, ni siquiera entramos en esa Constitución. Se marcan toda una serie de puntos a reformar que son transitorios y que, ¿por qué vale la pena marcarlos? Porque muchos de esos puntos de la reforma del 72 van a ser además antecedentes de la futura Constitución del 94. Es decir, el 72 garantiza el proceso político que viene. Un proceso político en el cual Perón no va a poder ser parte. ¿Por qué? Porque estaba la prohibición o la regulación, mejor dicho, de que para ser candidato había que tener un domicilio fijado acá, determinado tiempo de residencia, el cual estaba claramente dirigido para que Perón no sea el candidato del justicialismo, que esto se termina salvando y no termina cambiando el resultado de la elección. Se elabora un proceso de balotaje. Un balotaje más chino y más raro que el que tenemos con la Constitución del 94, o sea, porque estaba también claramente dirigido a buscar impedir el triunfo del peronismo. Es decir, no solo que la primer fuerza debía llegar al 50%, sino que en el balotaje existía la posibilidad de mezclar fórmulas. Es decir, supongamos que Alfonsín era la candidata del justicialismo y sacaba el 30% de los votos. Horacio era el candidato del radicalismo, sacaba el 20% de los votos. Fabián era el candidato a presidente del Partido Comunista, con Verónica como vice, mientras que Gustavo era el vice de Horacio. Bueno, nos encontramos que Alfonsina sacaba con Juanjo como candidatos del justicialismo el 30%, que en la otra fórmula lo teníamos a Horacio con Gustavo, que sacaban el 25%, y Fabián con Verónica, que sacaban el 20%. ¿Qué podía pasar en la segunda vuelta? Que la fórmula de Horacio con Gustavo y de Verónica con Fabián se mezclara. Entonces participaran en un engendro de una nueva fuerza para tratar de vencer a lo que sería la primera minoría. Algo que es más chino que hoy el 45%, los 10 puntos de diferencia, pero que bueno, que plantea el antecedente del balotaje, claramente direccionado, pero que lo tenemos ahí como antecedente para analizar. ¿Qué otra cuestión interesante nos plantea esa enmienda del 72? Aparece el tercer senador. El tercer senador, que es la representación de las minorías parlamentarias en cada una de las provincias, aparece también acá. Esto está vigente para esa elección y nada más. Después volvemos a la Constitución de 1853-60. ¿Qué otra cosa aparece? Aparece el voto directo. Es decir, la mayoría de ustedes no ha votado jamás con colegio electoral, esto desaparece en el 94, pero ahora que todos han estado atentos o viendo la elección de Estados Unidos, nosotros teníamos una elección donde había colegio electoral, es decir, nosotros elegíamos representantes que eran los que en definitiva se iban a juntar en ese colegio electoral para elegir el presidente. Un caso típico, por ejemplo, de funcionamiento de colegio electoral se dio en la elección de Ilia. Ilia saca de los votos positivos el 20 y pico %, y cuando va al colegio electoral termina siendo consagrado presidente por el más del 60% de los votos de los electores. Es decir, ese juego desaparece y se pasa a lo que es el sistema de elección directa. Hay modificaciones en relación a los plazos de mandato también de senadores y de diputados, con lo cual se genera toda una reforma constitucional irregular que modifica no solo el mapa electoral del año
73, las condiciones para ser elegido en el año 73, sino lo que estaba haciendo era modificando la Constitución. En un proceso que además yo siempre digo, a veces la historia nos permite repasar, pero en un proceso que termina siendo avalado, fíjense cómo cambian las circunstancias políticas, que termina siendo avalado con la participación. Nosotros hace varias clases atrás, cuando hablábamos sobre lo que era, por ejemplo, la abstención revolucionaria del radicalismo, cómo en otros tiempos, para no avalar los sistemas, había posicionamientos en los cuales no se participaba del proceso. Bueno, acá todos terminan participando de ese proceso electoral que termina eligiendo como presidente después al tío Cámpora, que va a durar muy poquito, la verdad va a ser una figura en la cual se van a dar toda una situación muy anómala, y lo que va a terminar demostrando es la crisis en la que se encontraba el peronismo, donde todo el proceso del exilio de Perón había abierto un abanico ideológico que hizo que convivieran en un mismo sector Montoneros y la AAA. Yo siempre digo, es tan loco lo que se genera en el exilio, que permite un abanico amplísimo ideológico, que es algo por ahí muy característico de las fuerzas políticas a veces argentinas, pero que terminó en la crisis institucional después que termina yéndose Cámpora, ganando Perón y generando toda una situación que precede, creo, una de las etapas más oscuras. Entonces, entender que esto que se produce en el año 72, que los acuerdos para la vuelta a la democracia que se dan a través de los distintos partidos políticos, la reforma constitucional que permite y va a marcar cuál es el proceso por el cual las distintas fuerzas van a participar, marcando claramente la cancha los militares desde en lo que son las reglas del juego, hace de que se tenga una salida institucional democrática por unos meses, porque en definitiva después el mismo peronismo va a terminar generando la salida de Cámpora del gobierno. Bien, el aporte de Francisco, que también está en esa microclase, me parece que hay que fortalecerlo mucho, porque en general es un tema que no se trabaja completamente, ¿no? Y que en definitiva cambia notoriamente la vida política de la democracia, ¿bien? En términos de las futuras elecciones y demás. Entonces, es especialmente significativa esa reforma, que además, contraria a la reforma constitucional del 57 que hoy trabajó Horacio, al menos en la reforma constitucional del 57 hubo como una instalación de discusión, digamos, o de incorporación de civiles a la discusión en la toma de decisiones, más allá de que obviamente eso no correspondía, ¿bien? Pero independientemente de eso, hubo un como sí, ¿no? En términos de convocar a la reforma, etc. Ahora, en el caso del 72, no, digamos, por eso también esto, y justamente esto, refuerza, cuando digo esto hablo de la reforma de 1972, refuerza esta construcción del Estado burocrático autoritario. O sea, el estatuto está encima, la Constitución después, y nosotros podemos reformar completamente las reglas del juego, incluso de la vuelta a la democracia. Y dos cositas que no son menores, que me las había comido. Vale. Hay una cuestión que ustedes, que va en sentido de lo que les decía Alfon ahí. Se permite que las comisiones, fíjense esto, chico, es un disparate, que las comisiones de las cámaras de diputados y senadores aprueben los proyectos, o sea, y prácticamente tengan fuerza de ley. Es decir, se modifica el proceso de sanción de leyes. Y además
se cambian algunas cuestiones que tienen que ver con lo que es la designación de los jueces de los tribunales inferiores. Es decir, si hay algo que se termina generando a contramano de todas las reformas o que lo que se pensaba con las reformas que veníamos o que debía apuntarse a un parlamentarismo, a reducir poder de los ejecutivos, no. Acá lo que se produce es una concentración absoluta de los poderes en un Estado nuevo, en un Estado que rompe con el esquema o el balance que debe existir entre los tres poderes de Estado. Eso que se me ha escapado lo quería marcar porque no es un tema menor. O sea, es mucho más importante que el presidente tenga reelección. A veces nos quedamos en esas cosas, que el presidente tenga una reelección, que el mandato sea de 4 años. La enmienda marcó esas cuestiones que son gravísimas, y que ese como si nada pasara, se termina yendo a un proceso electoral en donde eso, por un tiempo, por meses, transitoriamente, como quieramos llamarlo, se convalida. Nada más, era eso. No, perfecto, porque es clave para entender también el proceso que llega a propósito de esto, que tiene que ver, bueno, lo mencionó Pachi, que cerraría esta unidad, que tiene que ver, la unidad 15 del programa actual, que tiene que ver con el ascenso al poder de Héctor J. Cámpora, a propósito de un frente, se llega por el Frente Justicialista de Liberación Nacional, el FREJULI, un frente con distintos partidos que posibilita la vuelta del peronismo, pero aún no de Perón en la vida política en términos de cargo, porque en definitiva sí Perón vuelve y luego va a volver a la disputa política a propósito de la definición del propio gobierno de Cámpora de justamente renunciar y para facilitar una breve presidencia de las TIRI y finalmente las elecciones en el propio 73 para que Perón pudiera presentarse a elecciones y finalmente, obviamente, también obtener esa posibilidad por vía de los votos a propósito de una fórmula con quien era su esposa, María Estela Martínez de Perón. Allí llega entonces la tercera presidencia de Juan Perón, ¿bien? Y lo que sería en definitiva el segundo peronismo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de un primer peronismo de las dos primeras presidencias de Perón? Y ahora vendría un segundo peronismo que es totalmente distinto, porque el contexto nacional e internacional es completamente diferente. Perón también es diferente, ¿no? O sea, y que tiene que ver con los años de exilio, que tiene que ver con lo que le ha pasado en ese tiempo, pero básicamente lo que le ha pasado al país en ese tiempo. En un punto fundamental, la tensión mayor que va a tener que vivir Juan Perón en esta última de sus presidencias, antes de su propio fallecimiento siendo presidente de la nación, es indudablemente la tensión con aquellos grupos que oportunamente lo habían considerado como claramente un líder, ¿ya? Hablo especialmente de Montoneros y el quiebre que en un punto se provoca en aquella famosa instancia de reunión de la plaza en donde Perón los expulsa, ¿bien? Y además no solo los expulsa, sino vierte sobre ellos conceptos muy fuertes que en realidad, más que esto de estos imberbes, estos estúpidos que gritan, etcétera, etcétera, hace que finalmente los propios montoneros giren sus banderas y se vaya completamente del escenario de la plaza. Ese quiebre marca no solo un quiebre, sino una tensión política al interior del peronismo, de un peronismo que se va como desmembrando, ¿bien? En sectores que tienen que ver con una filiación más clara de pronto hacia la izquierda, ¿bien? Y hacia otros sectores que son más de derecha y a construcciones alternativas por fuera del Estado.
Y en ese punto estoy hablando de no solo Montoneros, sino, por ejemplo, de la CNU, estoy hablando de construcciones que tienen que ver con alternativas por fuera de la vida institucional. ¿Ya? Entonces, el escenario de violencia que se va incrementando además, indudablemente se potencia luego de la muerte del propio Perón, en la medida en que María Estela Martínez de Perón eh, es, digamos, su posibilidad de mantener el equilibrio entre las fuerzas, en principio internas propias del peronismo, es muy complejo, muy, muy complejo, que de hecho la muerte de Perón en un punto desata también esta situación en la medida en que no hay nadie que pueda articular como para lograr acuerdos incluso al interior del propio peronismo. Las situaciones de violencia se van incrementando, y llegamos a una instancia muy clave que tiene que ver cuando me parece que hay dos instancias posibles como para pensar. Una tiene que ver con el intento por parte de algún sector desde el Congreso de pretender realizar el juicio político a la presidente y para de esa manera, digamos, proceder a una salida constitucional en los términos que plantea la Constitución. Y no preanunciar, digamos, o potenciar la posibilidad de un golpe militar. Cuestión que va construyéndose progresivamente. La otra tiene que ver con la propia definición del gobierno de autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en un territorio en particular que estaba claramente en disputa con una organización que era puntualmente el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, con cita en Tucumán, y la habilitación a la intervención de las Fuerzas Armadas en dicho territorio. En marzo de 1976 se va a producir otro de los golpes anunciados. Digo otro de los golpes anunciados porque venía como en los últimos, ¿no? Esta construcción desde la prensa, distintos sectores civiles pidiendo que los militares vengan a poner el orden frente a este escenario de violencia que estaba presente. Por eso me parece interesante plantear eh, que obviamente no se plasmó, que era esa posibilidad de una salida desde un juicio político, lo que podría haber sido una renuncia previa, ¿bien? O alguna articulación como para poder evitar fuertemente este último golpe militar, que golpe, muchas veces hemos hablado, y lo hemos hablado para otros también, y están menos, podemos emitirlo, es un golpe cívico-militar, digamos, hay participación de civiles fuertemente definidos por la presencia de este golpe. El 24 de marzo, una proclama del golpe habla de agotadas todas las instancias del mecanismo constitucional, superada la posibilidad de rectificaciones dentro del marco de las instituciones y demostrada en forma irrefutable la imposibilidad de la recuperación del proceso por sus vías naturales, llega a su término una situación que agrava a la nación y compromete su futuro. Y frente a fíjense cómo dicen las Fuerzas Armadas que es lo que hay. Ellos dicen que hay un vacío de poder. Y entonces, frente a ese vacío de poder y frente a algunas otras cuestiones como enfrentar a la subversión, a la carencia de soluciones para problemas básicos de la nación, cuya resultante ha sido el incremento permanente de todos los extremismos, y ellos han decidido entonces tomar frente a otra de los conceptos que hablan de desgobierno, corrupción y flagelos subversivos, han decidido tomar el poder, ¿no? Y que esa conducción por parte de las Fuerzas Armadas va a atender a la recuperación nacional. Nuevamente, Alfon, sí, Horacio. ¿puedo,
puedo meter ahí un pequeño bocadillo que es una cosa, ¿Cómo no? más allá de lo institucional y más allá de estas cuestiones, ¿no? La mayoría de los analistas, ¿no? Y digamos, de la decadencia de lo socioeconómico, de los índices de pobreza, del quiebre de la sociedad cuando empieza a cambiar, todos hablan de la caída, el golpe institucional que vos das, empieza ahí la decadencia. Es decir, estadísticamente, desde el punto de vista inclusive económico, de todos los índices, el quiebre del estado de bienestar, en definitiva, el cambio, este neoliberalismo que implanta a partir de Martínez Dios y toda su consecuencia, cambia, digamos, la forma que estamos nosotros parados como país con el resto del mundo. Nuestra gran decadencia desde este punto de vista empieza a ir más allá de lo institucional. Eso es lo que quería que los chicos lo tengan presente, que es una cosa terrible, ¿no? Exacto, exacto. Venimos, digamos, el clima en general a la llegada del golpe era complejo y posteriormente va a ser aún peor, digamos, ¿no? Y fíjense que en términos del acta del proceso, y a propósito de lo que iba señalando Horacio, me activó para leer algunas cuestiones en comparación con lo que habíamos hecho del 66. Fíjense cómo define el proceso que vuelve sobre esta instancia de Estado, de una construcción de un Estado, ¿no? Dice, declarar caducos los mandatos del presidente, gobernadores y vicepresidente. Fíjense qué concepto. Caducó, o sea, lo dan por finalizado, y en fin. Declarar el cese de sus funciones de todos los interventores en las provincias, disolver el Congreso. Me interesa esta cuestión discursiva del acta. ¿Bien? Caducaron las autoridades electas. Disuelven el Congreso, la legislatura, la sala de representantes de la Ciudad de Buenos Aires y los consejos municipales de las provincias u organismos similares. O sea, acá clarísimo esta idea de una construcción en Estado futuro. No queda nada en pie. Remover a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, al procurador, esto repite lo que habíamos visto, pero van por más. Y a los integrantes de los tribunales superiores provinciales, o sea, fíjense que la del 66 hablaba de la Corte y del procurador. Acá habla de la Corte, del procurador y de los tribunales superiores provinciales. Remover al procurador del Tesoro, ¿bien? Suspender la actividad política de los partidos políticos a nivel nacional, provincial y municipal. O sea, lo dejan bien clarito. No hay partidos políticos en ningún ámbito territorial. Notificar lo actuado a las representaciones diplomáticas acreditadas en nuestro país y a los representantes argentinos en el exterior. Designar al presidente, al quien va a ser el presidente de la nación, que luego va a ser el general Videla, la idea de que, fíjense que en ningún momento, por ejemplo, en el acta hablan de la Constitución, ¿no? Han derrotado absolutamente. Pero donde sí aparece es en el acta de los propósitos y objetivos básicos del proceso de reorganización nacional. Fíjense qué nombre se dieron, ¿no? Proceso de reorganización nacional. Primera cuestión, si es un proceso, es un escenario que se inicia y no sabemos dónde va a terminar. Es un proceso, ¿bien? No tiene fines. ¿Recuerdan? No hay fin. Hay un general que dijo en ese tiempo. No hay fines. No hay un término de esto. Hay objetivos. Cuando terminemos de cumplir los objetivos, supuestamente se termina. Bien. En esto, por ejemplo, en lo que decíamos de los objetivos, ¿bien? No hay ninguna mención a la Constitución. Absolutamente ninguna mención a la Constitución. Ni en las proclamas, ni en el acta, ni en nada hay mención ni a la Constitución, ni a una salida electoral posible algún día. ¿Bien? Este proceso de reorganización nacional que nuevamente se inscribe en el Estado burocrático autoritario va a instaurar además
con una forma de definición que nosotros trabajamos en las clases, que es el de terrorismo de Estado, que es el hecho de tomar directamente las definiciones absolutamente de todo e incluso hacer uso y abuso de la fuerza represiva del Estado en función de quienes ellos consideraban sus enemigos. A partir de ahí, todo lo que tiene que ver con la violación a los derechos humanos registrados durante este periodo, y también lo que mencionó Horacio, la política económica, por ejemplo, de Martínez Dios, que es el ministro económico, el ministro de Economía estrella del proceso, ¿no? Que destruye sus definiciones económicas, las empresas nacionales o todo lo que tiene que ver con la posibilidad de la reestructuración de la industria nacional al permitir, por ejemplo, libremente la importación, o también lo que tiene que ver con la deuda externa, que el proceso incrementó en una forma absolutamente desmedida para fines muy diversos. En este punto me parece también importante mencionar que la Guerra de Malvinas está inscrita dentro del proceso de organización nacional, que fue en este caso una definición amparada en una situación que eh, es real y que tiene que ver con la posesión por parte de las islas, por parte de los ingleses, con lo cual se venía reclamando hacía mucho tiempo y había dado un avance muy significativo, que no lo mencionamos, durante la presidencia de Ilia, que fue realmente el presidente que logró sentar definiciones en relación a internacionalmente el reconocimiento de los derechos soberanos de Argentina sobre las Malvinas. El general Galtieri es el que se va a involucrar o va a involucrar a todos en este proceso bélico que va a tener lugar entre abril a junio del 82 y que va a provocar en lo inmediato terribles situaciones, en principio para quienes tuvieron que ir a combatir, y en segundo lugar a lo que genera al interior también de nuestro país haber pasado por este escenario de una guerra contra Gran Bretaña, ¿no? Por una cuestión que evidentemente es justa y que nadie niega de la soberanía de nuestro país sobre las islas, pero no en la alternativa prácticamente eh, particular que toma Galtieri, que tiene que ver más con la soberanía y la búsqueda de la recuperación de las Malvinas con un mantenimiento en el poder por parte de las Fuerzas Armadas que por otra. Lo cierto es que la guerra de Malvinas directamente va a precipitar la salida del gobierno militar. La sociedad, debemos aclarar que pocos, 3 días antes del 2 de abril, famoso día en donde se puso un pie en Malvinas, se había producido la primera movilización de sectores sindicales protestando contra el gobierno militar. Eso no se había dado con anterioridad, y la guerra o todo lo que se generó a partir de ahí lo bajó y lo invisibilizó. Lo cierto es que cuando la guerra termina vuelve evidentemente una necesidad por parte de la sociedad por parte de la sociedad de terminar con esta cuestión militar, con este gobierno militar. Galtieri renuncia y asume el último de los presidentes militares, que es Vignone. Vignone rápidamente trata de acelerar el proceso hacia la vuelta de la democracia, intentando, por suerte en vano, de lograr una amnistía por todo lo que tenía que ver con las violaciones a los derechos humanos realizados, que ya obviamente se empezaban a conocer, que ya se habían visibilizado, pero no en una forma como se va a ver después. Pero lo cierto es que Vignone quiso, hay un emblemático discurso, si lo buscan por YouTube,
donde Viñones dice, bueno, es tiempo de que corramos de todo lo que hemos visto, estamos todos con piedras en las manos, nos hemos atacado, bueno, dejemos todo y empecemos de nuevo. O sea, esta idea de borrón y cuenta nueva, acá no pasó nada, y lo que pasó se justifica, ¿bien? Debemos decir que hubo grupos políticos que en un punto se habían acercado a alguna situación de permitir la amnistía como una posibilidad de pacificación. ¿Bien? No fue el caso de uno de esos partidos políticos, puntualmente el de la Unión Cívica Radical, que se negó a participar en cualquiera de las instancias en relación a esto, ¿no? Y justamente planteó la idea de la no por necesidad de hacer una amnistía, muy por el contrario. Lo cierto es que las elecciones se van a hacer en octubre del 83, ahí no hay proscripción alguna, ¿bien? Y es una elección sumamente polarizada, en donde obtiene el triunfo Raúl Alfonsín. Y ya estamos en la unidad, en la última de nuestras unidades, en donde, digamos, nos interesan cuestiones muy puntuales para que ustedes tengan y tengan en la referencia del contexto histórico, en la medida en que son claves para todos estos años de democracia que estamos viviendo, porque debemos ser claros. Hemos llegado al 2020 con todos los problemas que tenemos y nadie lo va a negar. Ahora, lo cierto es que por primera vez en nuestra historia tenemos un sistema democrático desde 1983 hasta ahora. Y no golpeamos las puertas de los cuarteles ni le pedimos a nadie que venga a imponer el orden, sino tratamos de ver cómo entre nosotros, más allá de las diferencias, apuntamos a terminar con los problemas sin la necesidad de que alguien externo a la vida democrática, no externo a la vida en sí democrática social, porque obviamente las Fuerzas Armadas forman parte de nuestra vida, sino en términos de la vida institucional, digo, ¿bien? Puntualmente en términos de los poderes, por ejemplo. Ahora, acá hay tres temas que me parece, Pachi, si vos o Fabiana, dar brevemente los lineamientos fundamentales, están las clases, las microclases, o Vero también si quieren, el que esté, que quiera aclarar. Me interesa que definamos que hay tres puntos, eh, sí, dos serían más que nada puntos fundamentales. Uno tiene que ver con la política de derechos humanos de Alfonsín, pero básicamente con el juicio a la Junta, ¿bien? Porque ahí hay una cuestión en términos de también contenido interbloque que para nosotros es clave. Y que por otro lado ustedes después, en otras materias, abundarán y fortalecerán sus conocimientos. Pero la idea es acá cuál es el contexto en que se dio. Y el otro tema, que obviamente le van a dedicar una materia en sí y muchas atravesadas por esto, que es la Constitución del 94 y el contexto en donde se llega a esta Constitución del 94, Constitución que está vigente, ¿bien? Pero que en definitiva lo que nosotros tenemos que hacer es plantear el contexto de todo esto para que después ustedes, cuando tengan sus materias más específicas, puedan profundizar mucho más. No sé, Francisco, si querés decir algo sobre el Sí, juicio de la Junta. a ver, a mí me parece una de las cuestiones importantes para marcar ahí. Alfon ahí decía algo que no es un tema menor ni un dato menor. Nosotros estamos viviendo 37 años de democracia, que es el periodo más largo de nuestra historia. Nada más ni nada menos. La historia de nuestro país se caracterizó porque todos los periodos anteriores fueran más breves. De ahí la importancia de entender este proceso. Este proceso que yo creo que tiene, como todas las obras, y por ahí cuando alguien, me imagino con un cuadro, necesita de determinados pasos y elementos. Entonces, lo importante a veces es el proceso, no el cuadro o lo que se hace con el cuadro. ¿Y por qué digo esto? Porque en materia de derechos humanos, lo importante es la elaboración de todo el proceso y la obra, no la foto o el cuadro del tema de derechos humanos, nada más.
El contexto, yo siempre pongo el ejemplo que yo soy de un pueblo muy chico, y en ese momento, cuando uno iba a la escuela, vivía saliendo a las veredas por las amenazas de bomba. Siempre voy a recordar el día que fui con un perrito chiquito a cuerda y estaba en la iglesia y largué el perrito por el medio de la iglesia y suspendieron la misa, porque era la posibilidad del perro bomba. En esas cuestiones que se vivían, en ese contexto donde encontramos un sector militar muy fortalecido, donde sectores de la población, imagínense si hoy en día se habla, se pretende dar discusión sobre algunos temas, en ese periodo estaba mucho más fortalecido y condicionaba además todo el proceso que se estaba dando. Sectores económicos y una economía en una situación muy especial. Argentina nunca tuvo de lo que va de esa época ahora, los precios de los commodities, de todo lo que vendemos nosotros, más bajos. Toda una situación en Latinoamérica con los otros gobiernos que existían, donde la democracia parecía una utopía. Y en el medio, una tradición por la cual nosotros volvíamos de los golpes militares y volvíamos y seguíamos y acá no había pasado naranja. La verdad es que lo que se sienta o el precedente que se sienta acá para adelante es fundamental, porque lo primero que se toma es la decisión de juzgar las atrocidades que habían llevado adelante el terrorismo de Estado. Pero, y esto no entrando en la discusión si es la teoría de los dos demonios o no, y además se decide además juzgar los crímenes cometidos por los grupos guerrilleros que habían también llevado adelante violencia política, es decir, con un peso y una valoración muy diferente, es decir, el peso que se puso sobre quienes habían ejercido el terrorismo de Estado fue muy, muy importante. Esto además se hace de una manera que es sustancial y que es importante de destacar. Yo siempre les digo, chicos, el día que puedan lean Juicio al Mal Absoluto de Carlos Santiago Nino, porque van a lograr entender la dimensión que tuvo el juicio de las juntas militares en nuestro país. Porque siempre se cita el juicio a los nazis de Nuremberg. Y la verdad es que Nuremberg tiene una característica que no tuvo el juicio de las juntas. A Nuremberg, a los nazis, lo juzgaron los vencedores. Nosotros lo que logramos en Argentina es que a los militares lo juzguen las instituciones del país, no los vencedores ni los que querían tomarse revancha. Y esto se produce a partir de una reforma que se da del Código de Justicia Militar, que se impulsa y posibilita que se lleve adelante este juicio a las juntas, donde nosotros en la guía con Fabián lo marcamos, hay una frase que nos parece que es importante. En ese momento los leones estaban siendo perseguidos en la selva, no en el zoológico. ¿Y por qué? Porque la verdad es que ahí es donde el poder militar, el condicionamiento católico, había todo un mare magnum de situaciones, ejercían poder. No todos estaban de acuerdo con el juicio de las juntas. No nos olvidemos que lo que marcaba Alfonsín había sido clave. Luder, el candidato del justicialismo, había avalado la ley de autoamnistía de los militares. El justicialismo no quiso participar, por ejemplo, en la CONADEP, que es lo que genera el informe del nunca más y termina posibilitando la realización o que se junten las pruebas para el juicio de la Junta. Entonces, esto de impulsar y juzgar a los militares, el memoria, verdad y justicia, todo el trabajo que se hace de derechos humanos, se hace en un contexto bastante adverso y en el cual la mayoría del esquema político tampoco participaba. Por eso hay que contextualizarlo porque la historia se ha reescrito después o se ha reinterpretado, asignando participaciones que no existieran. Entonces, ahí se establece, se logra juzgar a las juntas militares. Vale destacar que Alfonsín en la plataforma del radicalismo del 83 hablaba de las distintas responsabilidades porque existía una realidad que no se podía juzgar absolutamente a todos los que formaban parte de las distintas fuerzas militares, policiales y demás, y además se producen toda una serie de hechos que terminan generando
modificaciones a lo que era la política original, los levantamientos militares que terminan, bueno, posibilitando que se sancione la ley después de obediencia debida, cuya, insisto, cuya modificación del código se había frustrado en un principio en el Congreso. La ley de punto final, que tuvo una idea que era dar un corte a la situación, terminó generando más inestabilidad política, un atentado en uno de los cuarteles de Córdoba frustrado a Alfonsín, bueno, toda una serie de situaciones que contextualizan en una forma muy importante, sumado a algo que no podemos desconocer en esto, y más en estos tiempos donde se reeditan algunos debates. Alfonsín había encarado el juicio de las juntas militares, la ley de divorcio, la patria potestad compartida, toda una cuestión de romper un esquema que generaba desestabilizar a nada más que a los sectores más conservadores de nuestra nación, como son el sector militar y el sector eclesiástico. Esto es importante porque además hay algo que no me lo quiero olvidar: en esa política de derechos humanos, en esa dimensión del juicio de las juntas, también se crea el banco de datos genéticos. ¿Y por qué marco esto? Porque la ley de creación del banco de datos genéticos es lo que sigue permitiendo hoy en día de que muchos nietos, hijos, estén recuperando su identidad. Eso, que fue una medida visionaria, me parece que es importante destacarlo. Es decir, hay que entenderlo en el contexto. Porque así vamos a entender por qué se dio punto final, por qué se dio obediencia debida, y por qué el mismo Alfonsín fue de los impulsores de la derogación posterior de estas leyes cuando las condiciones del país cambiaron. La verdad es que si uno analiza todo lo que ha pasado, con sus más y sus menos, me parece que han cambiado las condiciones. Y es muy bueno que se reedite el debate de los derechos humanos, es muy bueno que se haya juicios por la verdad, que se haya avanzado en algunas cuestiones. Lo que también hay que tener muy claro que los contextos son claramente distintos, y como todo, esto es más opinión que otra cosa, me parece que hay que tener responsabilidad en esas cuestiones y no jugar con un tema tan delicado, porque en los tiempos que corren hay toda una reinterpretación, un redebate, y se terminan discutiendo cifras cuando lo que hay que discutir es el fondo de la cuestión o todas las herramientas que se han generado. La reforma, Fabián, decía algo. Porque si no me voy a poner a contar la anécdota, porque yo me pongo viejo, uno se pone grande y me pongo a contar de cuando Alfonsín la llamó a la señora de Dante Caputo y tuvieron la reunión en la cocina previo al Pacto de Olivos, pero eso es para otro día. No, el tema de la reforma del 94, la Constitución, creo que es la reforma que está vigente. Sí, a través del noviembre de 1993, el Pacto de Olivos entre los dos máximos líderes de los dos partidos políticos que prácticamente gobernaron la vida civil y democrática, tanto el peronismo como el radicalismo, se reúnen entre Alfonsín y Menem para establecer la reforma, así, cuáles eran las normas para esa constituyente, y una reforma que sí iba a ser necesaria, porque se iba a adaptar a los cambios no solamente del país, sino del mundo. No nos olvidemos que en noviembre de 1989 cae el muro de Berlín, se produce algo que se llama la globalización, que marca el programa, en la bolilla 16. La globalización es, digamos, un mundo ya unido a nivel económico, a nivel liberal, y eso va a repercutir también en el interior de la política de la República Argentina. Primero porque en la primera presidencia de Carlos Saúl Menem se va a sancionar leyes de flexibilización laboral que iba a adaptar a este mundo globalizado, por ejemplo la ley 24.013, la 25.013 también. Se iba a sancionar la ley de convertibilidad, que era una especie de semidolarización de la economía. Hoy se está hablando de dolarizar la economía, al estilo Panamá y Ecuador. Y fíjense que cómo la historia se repite. Pero bueno,
sino de las ramas. En este Pacto de Olivos se va a establecer qué artículos se va a reformar, se va a firmar los 13 puntos de núcleo de coincidencia básica. Por ejemplo, los primeros 35 artículos, o sea, desde el preámbulo y los primeros 35 artículos de la Constitución Nacional no se van a reformar. Se va a establecer una cláusula que es importante, que es el artículo 36 de la Constitución Nacional, que es la cláusula para la democracia. No vamos a hacer un análisis de la cláusula de la democracia, que es la defensa de la democracia. Esto viene a colación porque Alfonsín sufrió 3 levantamientos militares de cara pintada, 13 paros generales, un acuerdo entre la CGT y el sector militar también. Y bueno, lo que se buscó ahí es que la democracia no sea atacada. Y que esos, digamos, golpistas no tengan cabida en la vida política. O sea, en cargos públicos, no sean elegidos para cargos públicos. ¿Qué más? Bueno, voy a ser más escueto, ¿no? El tema de la reforma también del 94 va a achicar el periodo presidencial de 6 a 4 años, va a haber balotaje, se va a crear también el tercer senador, como bien le dijo Pachi en aquella enmienda del 72, ¿sí? También se va a achicar el periodo de los mandatos de los senadores, de 9 a 6 años, ¿sí? Va a ser una serie de reformas que va a agilizar un poquito y adaptarse a la vida política, no solamente nacional, sino también internacional. Se va a crear la AGN, también el artículo 85, que va a reemplazar lo que es el Tribunal de Cuentas, que va a ser el control de la administración financiera, la Auditoría General de la Nación. Que hoy tanto se habla. Esta Auditoría General de la Nación va a ser un control de lo que va a ser de cómo se maneja el dinero público. La presidencia va a ser ejercida por la segunda mayoría. Y bueno, una serie de reformas, se va a crear el Consejo de la Magistratura, es decir, una serie de reformas que se van a adaptar a la realidad política, no solamente nacional, sino también internacional. Se va a hacer mucho hincapié también, que ya lo había hecho Alfonsín y después Menem, la creación del Mercosur. Si ustedes leen las atribuciones que tiene el Congreso en el artículo 75, inciso 24, casualmente esa integración económica, esa integración aduanera que va a poder o permitir defenderse los bloques económicos, en este caso Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, que fundan el Mercosur, una forma de defender lo que es la macroeconomía, coordinar las macroeconomías con respecto a las competencias de otros bloques económicos como la Unión Europea, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Esto es importante lo que hicieron en este Pacto de Olivos y en esta reforma del año 94. ¿Querés hablar de los pormenores? Dos cositas, porque ¿viste? Sí. Yo sé que la influencia tuya de papá y mamá es terrible, pero no, dos cosas que me parece que es importante porque resaltar de la reforma del 94, vista muchos años después, ¿no? En primer lugar, hoy nosotros hablamos de medio ambiente, de cuestiones de usuarios y consumidores, y lo tenemos totalmente incorporado. Bueno, esas son cuestiones que se logran en la reforma del 94. La incorporación de todos los tratados internacionales de derechos humanos que tienen que ver con derechos en materia de niñez y adolescencia, en materia de igualdad de las mujeres, en materia de género, se logra en la Constitución del 94. Y un dato que no es menor y que habla de por ahí la falta de desarrollo o cultura política que a veces tenemos los argentinos de cultura democrática, más allá de estos 37 años que ahora tenemos. La reforma del 94 fue un acuerdo de los dos principales en ese entonces partidos políticos que existían. Pero fue la primera reforma
yo al decir de Antonio María Hernández, ¿no? que tuvo la máxima representación política con relación a todas las anteriores. 35 partidos políticos tuvieron representación parlamentaria cuando se realiza la convención constituyente, sectores mínimos, partidos provinciales. No es un dato menor cuando nosotros veníamos con todos los problemas constitucionales y de debate por las reformas constitucionales que habíamos tenido con anterioridad. Es decir, la legitimación política que logra la reforma del 94, yo creo marca un antes y un después, y más allá de la discusión y de una reforma que iba a salir, porque claramente Menem estaba dispuesto a que salga esa reforma, se logró algo que fue muy interesante en términos parlamentarios, en términos constitucionales, se incorporaron muchísimos derechos, queda mucho por corregir, sin duda, pero me parece que es la primera reforma que tiene la legitimidad y participación política en nuestro país. Ni la Constitución del 53 se hace con un grupo tan variopinto de sectores políticos como el que logró el 94. Entonces, más allá de las críticas, las consecuencias que tuvo el Pacto de Olivos, los acuerdos de la Rosada, de cómo se llega, me parece que años vista de lo que pasó, que pasaron nada más que menos que 25 años ya de esa reforma, hay mucho para rescatar y mucho seguramente para mejorar. Sí, quería agregar algo más, que se le dio jerarquía constitucional a los tratados internacionales de los derechos humanos. Es decir, nuestra Constitución Nacional se va a adherir al sistema de los derechos humanos. Desde Alfonsín, con la firma del Pacto de San José de Costa Rica, que se había creado ya en el año 69, hasta después con la reforma del año 94, nuestro sistema constitucional le va a dar jerarquía constitucional, ya una jerarquía importante, a la cuestión de los derechos humanos. Después se va a dar algo importante. Se le va a dar jerarquía constitucional también al habeas corpus y al amparo. Otro artículo también es muy importante, que es la defensa del consumidor. Es decir, una serie de reformas, como bien le dijo Pachi, bastante importante. Por otro lado, también se va a desmantelar durante la época de Menem ese estado de bienestar que habíamos nombrado, que habíamos mencionado durante los años 40, 50, 60, inclusive hasta el año 73. Se va desmantelando de a poco. Pero sí se va a incorporar los nuevos derechos sociales. El habeas corpus, el amparo, la defensa del consumidor, la cláusula para el progreso también, que es importante, mantener sana la moneda, más allá que la moneda nuestra se está devaluando día a día, pero todo esto se va a incorporar en esa reforma del año 94. Y vuelvo a recalcar, es importante que nuestro sistema constitucional se va a incorporar a este sistema, por darle la redundancia, de tratados internacionales de respeto a los derechos humanos, no a la discriminación, no a la trata de personas, a la defensa del género. Esto es importante porque va a hacer que genere políticas internas del año 94 ahora al 2020. Pachi. Bueno, me parece que con esto cerramos esta unidad y además, si bien fue mucho más que un punteo lo que ustedes han hecho de la reforma 94, está muy bien explicada. Y por supuesto, recuerden que también ahí está, por ejemplo, la lectura de Gargarella sobre los aspectos positivos 20 años después, que en gran medida la escribió Gargarella a los 20 años, ¿no? En gran medida son los que ustedes han resaltado como claves. Recordemos que nosotros hacemos hincapié en el contexto de la Constitución del 94, de sanción de la Constitución, y por otro lado los principales aspectos de la misma, que son los que han mencionado recién aquí nuestros compañeros, porque luego esto es tema de otras
materias. ¿Bien? Bueno, a la tarde nos volvemos a encontrar 18:30 para los que quieran volver o a otros. Vamos a ver en general los mismos temas y ya reitero, mañana va a estar el foro habilitado para que coloquen las preguntas y nos volvemos a ver, si pueden, el viernes entre las 10 y las 11:30 para hacer el repaso previo al paso. ¿Bien? Les agradezco a todos los que se quedaron hasta ahora fuertemente. Nos vemos. Nos vemos. Hasta la tarde, profe. Muchas gracias.